Adelante, podemos comenzar entonces. Bueno, buenos días, compañeros y doctor. El día de hoy corresponde el tema de intestino grueso y será presentado por el equipo 8, perdón, que está conformado por mi compañera Mireya, por Berenice y su servidora Laura. Gracias. Bueno, los temas que abordaremos será anatomía, histología y fisiología, como en las demás exposiciones. Intestino grueso, que ya lo vimos un poco cuando hicimos el cuadro, y para esto intentaré explicárselas en un modelo anatómico que encontramos. Eh, Ya si no puedo explicárselos o si no me funciona, pues me paso a las diapositivas. Igual si sienten que no me están entendiendo, me dicen y me paso a las diapositivas. Ujú. Bueno, les voy a presentar el modelo anatómico. ¿Sí lo están viendo? Sí, 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 ve. Ok. Bueno, quise dejar el momento mayor. Aquí está, o epiplón mayor, fijación de nuestro intestino grueso. Quitando el aumento mayor, lo quito. Quitando el aumento mayor, ya podemos observar nuestro intestino grueso y bueno, pues aquí también tenemos al yeyuno y al ilio. Bueno, el intestino se considera la porción terminal del tubo digestivo. Este continúa al ilio. Déjenme aquí. Aquí podemos ver al ilio y se va a insertar a nuestro intestino grueso por medio de un orificio. El intestino grueso va a terminar acá en el recto, en el orificio anal. Bueno, el intestino grueso tiene disposición de marco cólico. Espérenme. ¿Alguien sabe cómo puedo poner el puntero? Bueno, si no, no importa. ¿Tú estás compartiendo? Ajá, sí estoy compartiendo, pero no me aparece la opción. Sí, debe de venir en la parte de abajo de tu pantalla. Luego viene para cambiar el cursor por puntero, ¿eh? Ok, doctor. A ver si Pero lo... bueno, Ok. el intestino grueso tiene disposición de marco cólico. Ujú. Esto por las flexuras. Aquí vamos a tener unas flexuras o curvar que está enmarcando al yeyuno y al ilion. Presenta una forma tubular o cilíndrica. Es un órgano abdominal y pélvico. Y se va a diferenciar del intestino delgado porque su diámetro va a ser mayor. Podemos observar aquí, el yeyuno y el ilion tienen un diámetro menor, así como por la presencia de tenias, que es esto que podemos ver aquí, que parece como unas líneas, esos son las tenias, que es músculo longitudinal que rodea por completo al colon. Y es una capa muy delgada y se concentra alrededor de su circunferencia. También presenta austras, que lo podemos observar aquí, pareciera que son como abultamientos del colon, y estos son el resultado del acortamiento del colon por las tenias, ya les dije cuáles son las tenias, y las contracciones del músculo circular. Ahorita en histología les van a hablar un poquito del músculo circular que presenta el colon. Y por último tenemos a los apéndices epiploicos, que son estos, que son saculaciones que guardan grasita. Y aproximadamente mide 1.5 metros. Su diámetro inicial es de 5.7 centímetros, de 6 a 7 centímetros más bien, y su diámetro en el recto. Ujú. Bueno, y por esto podemos decir que a medida que avanza, pues se va a ir haciendo más estrecho. Ahora les voy a enseñar las divisiones del intestino grueso. En primer lugar tenemos al ciego, aquí está, pero ya lo están viendo, y se va a encontrar debajo del orificio ileal. Aquí ya quité el ilio, pero aquí estaba el orificio ileal, donde se Ujú. unía, y de ahí hacia abajo vamos a encontrar el ciego. Aquí tenemos el apéndice periforme. Luego continuamos con el colon ascendente. Aquí es fácil porque la disposición que tiene es el nombre que va a tener. Entonces aquí va hacia arriba, colon ascendente. Después tenemos al colon transverso, es este de acá. Y aquí
ven que les dije que tenía disposición de marco cólico, de marco cólico por las flexuras que tiene. Aquí va a haber una flexura que se llama flexura cólica derecha o hepática. Después tenemos al colon transverso y luego va a dar otra vuelta aquí. Y esto se va a llamar flexura cólica izquierda o esplénica para que continúe con el colon descendente. Este es el colon descendente. Y después tenemos al colon sigmoide. Sería este. Y va a ser acá el recto. Y por último, el conducto anal. Así como aquí tenemos el conducto ileocólico, aquí vamos a tener al final el conducto anal. Bueno, en cuanto a sus relaciones, en su relación superior, vamos a encontrar que está el hígado. Aquí tenemos al hígado, el estómago y por la parte posterior el vaso. Inferiores, aquí los quité para que se pudiera visualizar mejor esto, pero tenemos a los órganos sexuales internos y al piso pélvico. Hasta el aumento mayor y la pared abdominal anterior. Y posterior vamos a encontrar a los cuerpos vertebrales L2 y coxígea 4 y la mitad inferior de ambos riñones y los uréteres. Bueno, en cuanto a sus medios de fijación, pues ya mencioné que es continuidad del tubo digestivo. Entonces vamos a tener al ligamento cólico derecho. Ese no encontré dónde está, doctor. No sé si pueda. El ligamento cólico derecho lo vamos a encontrar nosotros. Lo que pasa es que aquí se sobrepone las imágenes y no se alcanzan a percibir realmente. Tendríamos que haber quitado casi todas las imágenes y nada más dejar el puro colon. Ok. No se puede, ¿verdad? No, A ver, creo que tengo realizar. una donde solo tengo, aquí solo tengo el intestino. Ajá. Pero no se alcanza a No, no notar. se alcanza a ver. No, Bueno, revisa. Ok. Continuemos de en todos cuanto, modos. sí, doctor, cólico derecho, tenemos a un cólico izquierdo también, al aumento mayor, que ya mencioné, al mesocolon transverso y bueno, aquí va a haber por porciones. Aquí tenemos a uno que se llama mesoapéndice, después al mesociego, al mesosigmoides y al paquete neurovascular. Bueno, ahora me voy a pasar a las diapositivas. Todo lo que ya les mencioné viene aquí, si lo quieren checar después. De manera general, va a ser por la mesentérica superior, la mesentérica inferior, aquí tenemos a la mesentérica superior, acá la mesentérica inferior, y a la ilíaca interna. Esta no se puede ver aquí, pero esta va a irrigar al recto principalmente. Sí, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, para fines de la irrigación, también se puede dividir al colon en derecho e izquierdo, o hemicolon derecho y hemicolon izquierdo. Y el colon derecho va mesentérica superior, y bueno, aquí vamos a tener las divisiones que va a tener. Y el colon izquierdo va a estar irrigado por la cólica inferior. Y bueno, ya les mencioné que el recto va a estar irrigado por la ilíaca interna. Bueno, en cuanto a su drenaje venoso, tenemos que está la ilíaca interna, que va a drenar en la cava inferior, las mesentéricas, que va a estar dado por la cisterna de Kilo. Aquí no hay mucha diferencia porque, como ven, así como es la irrigación, los nombres van a ser igual en el drenaje venoso. Y bueno, en cuanto a su inervación, la extrínseca está dada por el parasimpático. La extrínseca, más bien, parasimpática. Igual aquí vamos a dividir, como les había dicho, hemicolon derecho y hemicolon izquierdo. El hemicolon derecho va a estar dado por el vago y el hemicolon izquierdo por el plexo sacro hipogástrico. Y la intrínseca por el plexo intramural.
Muy bien. Bueno, hasta aquí generalidades. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Dudas, pequeños? ¿Mande? ¿No, Carla? No, doctor. Todo bien, doctor. Ok. Ok. Son Bueno, ahora generalidades en realidad, sí. Entonces, ahorita vamos a entrar ya al estudio específico, segmento por segmento, bueno, porción por porción de cada uno de este segmento de intestino grueso, que es la porción terminal de nuestro tubo digestivo. Adelante, Anita. ¿Sigues bueno, tú? ¿Tú vas a seguir, sí, verdad? sí, Ok. continúo yo, doctor. Bueno, ya les mencioné las porciones. La primera es el ciego. Está situado por debajo del orificio ileal, junto con el apéndice veriforme. Aquí está, ay, perdón. Aquí está el orificio ileal y se va a continuar de aquí hacia abajo. Aquí tenemos al ciego y a él va a estar veriforme. Tiene una longitud de 8 centímetros de ancho y 8 centímetros de diámetro. Sus medios de fijación son el mesocolon ascendente en la pared posterior del abdomen y el ilion se implanta en ángulo recto. Bueno, esto dependiendo, hay variaciones anatómicas, y se va a implantar en ángulo recto sobre su cara medial. El apéndice veriforme se encuentra implantado en su cara inferior, inferomedial, y aquí van a surgir 3 tenias. Las tenias es la tenia libre, es la más ancha. Después, a los lados tenemos una que es la tenia omental, y en la parte posterior tenemos a la tenia mesocólica. A ver si te los voy a enseñar acá. Para que sea. Aquí tenemos a la tenia libre. Tenemos a la... Ay, se me olvidó su nombre, espérenme. A la tenia aumental. Aquí, esta tenia aumental. Y acá a la mesocólica en la parte posterior. Uh-huh. En cuanto a su configuración interna, vamos a encontrar al orificio ileal, que está bordeado por la papila ileal y la válvula ileocecal, y está compuesto por 2 labios superpuestos, uno superior y otro inferior, y ambos bordes libres rodean al orificio ileal. Aquí tenemos el orificio ileal, y bueno, vamos a tener también el orificio del apéndice. El apéndice, como ya les dije, es una prolongación del ciego flexuoso. Su ubicación es, bueno, pues implantado en la parte inferomedial del ciego, 3 centímetros aproximadamente de aquí del orificio ileal. Aquí va a estar insertada el apéndice y tiene una longitud de 8 a 9 centímetros y termina con una extremidad redondeada. Tiene tejido linfoide en la pared, y en cuanto a sus relaciones con el ciego se distinguen 3 apéndices. Podemos encontrar apéndices descendentes, que son las que tenemos acá, o podemos encontrar apéndices ascendentes, como son las que tenemos acá. Bueno, en cuanto a su irrigación, esta parte pertenece al hemicolon derecho, entonces vamos a tener que viene aquí la mesentérica superior, y bueno, de ahí se va a derivar la arteria ileocólica, que nos va a dar irrigación a nuestro ciego y al apéndice veriforme. El colon ascendente, ahora vamos a ver la siguiente porción. Forma parte fija del colon derecho, se encuentra entre el ciego, aquí tenemos al ciego, y al ángulo cólico derecho o ángulo hepático, que les dije que son las flexuras. Y sus medios de fijación es el adosamiento de la fascia retrocólica ascendente por los ligamentos que suspenden la flexura cólica derecha, en particular el ligamento frenocólico derecho. Ese va a estar por aquí. Lo vimos, van a continuar las tenias del ciego al colon ascendente. Va a presentar austras también y apéndices epiploicos. Y mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud. Aquí tenemos a la flexura cólica derecha, que está ubicada debajo del hígado,
aplicada contra la pared abdominal posterior. Se incurva hacia la izquierda, aquí vemos que se va a incurvar hacia la izquierda. Esta porción ascendente va a ser menos ancha acá y suele estar distendida por gasto. El colon ascendente y la flexura cólica derecha están adosados al peritoneo parietal posterior. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, tenemos que anterior tenemos al peritoneo y a la pared anterior del abdomen, posterior al músculo cuadrado lumbar y la parte inferior del riñón derecho. Superior encontramos a la cara inferior del hígado, por aquí, y la flexura hepatocólica, que es esta. Y inferior, pues al ciego, que ya se los había mencionado. En cuanto a sus ligas, va a ser por la arteria mesentérica superior, y de aquí vamos a tener que va a estar irrigado por la cólica derecha y por la ileocólica. Y aquí, de la rama de la cólica derecha, vamos a tener unos que se llaman vasos rectos. Bueno, la siguiente porción es el colon transverso, aquí lo podemos ver. Mide aproximadamente 50 centímetros de longitud. Es la parte más larga y más móvil del intestino grueso. Flexura cólica derecha y la flexura cólica izquierda. Se une a la pared posterior del abdomen por el mesocolon transverso. Aquí tenemos el mesocolon transverso. Y tiene una inserción al epiplón mayor en su borde antero-inferior. Aquí tenemos al borde inferior y aquí es donde se va a insertar al mesocolon, al epiplón mayor. Y bueno, igual va a presentar 3 tenias. Aquí es importante mencionar la tenia libre y al momento de dar como la vuelta, esta tenia va a quedar en la parte inferior. Y va a presentar también apéndices epiploicos. Aquí no se logran ver, pero va a tener apéndices epiploicos también, que son estas bolsitas de grasa que les mencioné. Y van a estar dispuestos en fila y su calibre va a ir disminuyendo hacia la izquierda. No, creo que sí se nota que aquí va a ir disminuyendo hacia la izquierda. Y bueno, va a estar un poco es un órgano intraperitoneal y sus medios de fijación es que está adherido a la pared posterior del abdomen por medio del mesocolon transverso. Aquí igual tenemos el mesocolon transverso. El ligamento gastrocólico que contiene vasos epiploicos, al epiplón mayor en la parte anterior y al repliegue peritoneal y vasos frenocólicos. Y su irrigación, va a ser el único que va a estar dada por los dos, por la mesentérica superior y por la mesentérica inferior. Y bueno, vamos a tener aquí a una arteria marginal, que es donde se van a anastomosar los vasos, o se llama Drummond, algo así. Y bueno, podemos ver aquí, es más estrecho aún todavía, es retroperitoneal, mide aproximadamente 30 centímetros de longitud y está interpuesto entre la flexura cólica izquierda, perdón, aquí, y el colon sigmoide. Este es el colon sigmoide, aquí. Lo van a recorrer 3 tenias también. Aquí ya la tenia libre que les dije que se iba a voltear y iba a estar ahora en la cara inferior. Ahora va a estar otra vez en la cara anterior, que tenemos a la tenia libre, más estrechas de estas tenias. Presenta austras también, que ya les había dicho que son estos como abultamientos. Y los apéndices epiploicos son numerosos en la parte anterior. En esta parte van a ser más numerosos. Y tiene forma de cilindro delgado. Sus medios de fijación que es continuidad del tubo, el peritoneo, el aumento mayor y el paquete neurovascular. Esto es casi igual para todos. Bueno, en cuanto a su irrigación, esta ya pertenece al hemicolon izquierdo y va a estar dada por la cólica izquierda. El colon sigmoides es esta porción que podemos ver aquí. Es intraperitoneal,
Su ubicación está interpuesto entre el colon descendente, aquí venía el colon descendente, se va a unir aquí, y entre el recto. Sus límites es que va desde la fosa ilíaca izquierda de la pelvis, aquí no se alcanza a ver, pero pues va desde la fosa ilíaca de la pelvis hasta la cara. Va a tener, aquí ya solo va a haber dos tenias, esa va a ser la diferencia con los demás, que aquí ya solo va a haber dos tenias, una anterior y una posterior, y van a ir perdiendo individualidad, o sea, es decir, se van a ir perdiendo a medida de que va avanzando el colon sigmoides, y en el recto pues ya se va a continuar con fibras longitudinales. Aquí podemos ver, viene y ya se van perdiendo, ya no son notorias, y en el recto pues ya no hay tenias. Sus divisiones es que tenemos la porción más fija de la cresta ilíaca, que va desde la cresta ilíaca hasta la parte media de la fosa ilíaca, y el colon pélvico, que es la porción más móvil del borde interno del psoas izquierdo hasta la vértebra sacra, hasta la tercera vértebra sacra. Y su medio de fijación es el mesosigmoides. Aquí lo podemos ver. Muy bien. Mesocolon sigmoides. Bueno, su irrigación igual pertenece al hemicolon izquierdo, entonces va a estar dada por la arteria al tronco de las sigmoideas y a la rectal superior. Bueno, y ya, la última porción es el recto, mide aproximadamente 12 centímetros, aquí podemos ver, esto es el recto. Constituye la parte terminal del sistema digestivo y se extiende desde la tercera vértebra sacra, desde la tercera vértebra sacra al canal anal. La superficie externa es lisa y ya no va a presentar apéndices epiploicos tampoco. Y ya, como les había mencionado, aquí ya tampoco hay tenias. En sus caras anterior y posterior está recorrida por estrías longitudinales. Eso en esto se los van a enseñar, bueno, se los van a explicar un poquito mejor. Es un órgano extraperitoneal y en sus caras anterior y posterior está recorrida por estrías, bueno, eso ya se los dijimos. Su porción más dilatada es la ampolla rectal, que es esta parte de aquí. Esta es la parte más, sus medios de fijación es la porción pélvica y la pared posterior del abdomen por tejido conjuntivo laxo y la porción perineal. Y bueno, ya les había mencionado que este es el único que no va a estar irrigado por la mesentérica superior ni la inferior. Este va a estar irrigado por la ilíaca interna. Muy bien. Y ya, bueno, pues por último, es el canal anal que mide aproximadamente 4 centímetros de longitud. Y ya sería la última porción. Muy bien, ¿Alguna Anita. duda? Dudas, chicos, preguntas que tengan que hacer. Realmente, como ustedes podrán darse cuenta, pues la anatomía de intestino grueso, pues prácticamente todas sus relaciones van de la mano de las otras anatomías que hemos revisado con respecto al resto de nuestros órganos intraabdominales, ¿sí? Aquí únicamente cambia un poquito la última porción del intestino grueso, que es la del recto, que ya tenemos ahí que los 2/3 inferiores del recto pues son intrapélvicos, y esos 2/3 inferiores intrapélvicos pues obviamente ya tienen relación más directa con órganos intrapélvicos, pero en relación con el resto del segmento pues tiene prácticamente las mismas relaciones anatómicas que cuentan nuestros órganos abdominales que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere agregar algo? ¿No? Si me regresas, No, doctor, Anita. creo que estaba No, bastante. doctor, todo bien. Ah, Todo bien. a ver, sí, no, ¿me ibas a decir algo? No, ¿No? que había quedado bastante claro, doctor. Sí. Si me regresas nada más a tu esquema de irrigación, el general, porque sí lo dividiste por segmentos y está muy bien que lo hayamos dividido por segmentos, pero por ejemplo aquí miren, aquí ustedes ven cómo la cólica media, en el esquema, cualquiera de los dos esquemas que veamos,
vemos de la mesentérica superior cómo la cólica media se desprende, esa que nos está señalando ahorita Anita, ¿sí? Se desprende, va a darnos una ramificación que se va hacia arriba, ¿sí? Y esta ramificación que se va hacia arriba se va a bifurcar y nos va a dar la irrigación de los 2/3 proximales con el del colon transverso, esas ramificaciones, ¿sí? Su ramificación del lado izquierdo, si ustedes se fijan, tiene una característica particular que de la mesentérica inferior que se está desprendiendo también nuestra cólica izquierda, esa cólica izquierda asciende y se va a anastomosar aquí exactamente, se ve el cambio de coloración, donde se cambia de mesentérica, perdón, de la cólica media y la cólica izquierda, y esto nos va a formar un arco arterial. Ese arco arterial se llama arco arterial colónico o arco arterial de Riolano, ¿de acuerdo? Ese arco arterial, realmente el arco arterial debería de ser todo en conjunto, porque si ustedes se dan cuenta, todas las ramificaciones de la cólica derecha, ¿sí? De la cólica media, de la cólica izquierda, nos están formando ese arco arterial que está dando irrigación a todo lo que es nuestro intestino grueso. Entonces, de tal manera que pues debería de ser conjuntamente ese arco arterial. Sin embargo, el que nos marca las anatomías únicamente como relevante es la anastomosis que hay en esta porción de la unión de los 2/3 proximales con el tercio distal del colon transverso, de la cólica izquierda con la cólica media. Recuerden, la cólica izquierda es una ramificación que se deriva de la mesentérica inferior y la cólica media es una ramificación que se deriva de la mesentérica superior. Entonces, en algunas ocasiones les pueden preguntar, los troncos principales que están generando la formación del arco de Riolano son, y obviamente cuando nos dicen troncos principales, se están refiriendo a las dos mesentéricas, mesentérica superior y mesentérica inferior. Si nos preguntan, las dos arterias que se anastomosan, que se unen para formarnos el arco de Riolano son, entonces se están refiriendo a la cólica media y a la cólica izquierda, ¿de acuerdo? Son maneras distintas de cómo les pueden hacer el planteamiento de la formación de este arco arterial. Que con esto, pues obviamente lo que estamos haciendo es asegurar la irrigación de nuestro intestino grueso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Si no hay dudas, entonces continuemos con histologías. Bueno, ya sé lo del colon sigmoide, se me había olvidado mencionarles que funciona como reservorio. Aquí se va a detener la materia fecal hasta que pues se expulsa. Muy bien. Y bueno, vamos con histología. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la histología del intestino grueso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les quise poner como las capas y las principales. Podemos ver que el intestino grueso sí va a contar con las 5 capas originales. La mucosa va a tener su epitelio y lámina propia y muscular de la mucosa, la submucosa también, con su tejido conjuntivo denso. Va a tener muscular externa, dividida en dos tipos, circular interna y longitudinal externa. Va a tener serosa o adventicia, dependiendo en el lugar en donde del intestino. Va a tener serosa en la parte de los mesos, que ya vimos dónde están ubicados, en la parte posterior, y adventicia en las partes intrapélvico. Más adelante las vamos a ver un poco más específicos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su mucosa, va a contar con un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. A diferencia del intestino delgado, esa no va a tener vellosidades. También va a contar con las glándulas intestinales que ya vimos, o criptas del Leverkusen. Igual va a contar con células caliciformes, que son como las están las glándulas intestinales, y como los puntitos oscuros son las células caliciformes, y las células absortivas, que son como las blancas que se ven ahí, también se van a encontrar.
También va a haber células enteroendocrinas. Y otra característica contra el intestino delgado es que este no va a poseer células de Paneto. También van a sufrir un recambio, todas van a provenir de las células madre y se van a ir diferenciando y se van a recambiar dependiendo el tipo. Digamos, la célula caliciforme a los 6 días va a sufrir un recambio. La célula absortiva igual a los 6 días. En cambio, la célula enteroendocrina va a ser hasta las 4 semanas. La siguiente. Y no, bueno, me faltó bueno, aquí en esta imagen de abajo se pueden ver como la abertura de las criptas que les había mencionado, eso como de la parte interna del intestino. Esa es la visión de la imagen. ¿Cómo se puede ver? La siguiente, por favor. En cuanto a su lámina propia, como pueden ver en la imagen también, ahí está la lámina propia. Igual ya están las células de absorción y caliciformes. Tener tejido conjuntivo laxo, la lámina propia va a tener igual una capa de colágeno y de proteoglicanos. Y también va a tener una vaina fibroblástica pericríptica, que son poblaciones fibroblastos que se encuentran debajo de la base de la glándula intestinal. Además, también va a poseer nódulos linfáticos, como pues, igual está señalado en la imagen, un nódulo linfoide. Y bueno, también aquí la muscular de la mucosa, pues se ve muy delgadita, va a ser de músculo liso. Y de la submucosa voy a hablar ahorita. Sí, la siguiente, por favor. En la submucosa va a tener tejido conectivo denso y regular, va a formar válvulas conniventes cada 5 centímetros, colágeno y abundantes vasos, como habíamos visto en las imágenes anteriores, fibras y cuerpos neuronales, como el plexo submucoso de Meissner, que se va a encontrar aquí en esta capa. Igual en esta micrografía podemos ver pues las imágenes pasadas, ya un poquito más completo con las capas, las glándulas intestinales, abajo la submucosa y las 2 capas de la muscular externa, que más adelante se... Bueno, como ya nos había dicho Lau, la muscular externa se va a dividir en circular interna. Aquí se va a encontrar el plexo amientérico motor o de Auerbach. Y la longitudinal externa va a formar 3 bandas paralelas o las tenias, que ya las pudieron ver. Y entre las tenias se va a encontrar, pues la longitudinal externa va a ser muy delgada y puede carecer de algunas partes. Y también se van a formar las haces musculares de las tenias, van a atravesar la capa circular, lo que va a permitir que los segmentos del intestino se contraigan y se formen las austras colónicas, como se ve señalado. También aquí se encuentran señaladas los apéndices omentales, que son pequeñas proyecciones de peritoneo. Y bueno, la siguiente, por favor. Aquí tengo otra imagen donde se puede ver igual todas las capas. En el número 1 pues está la luz, también se puede ver la mucosa con las glándulas intestinales. Aquí igual las criptas del Leverkusen, la submucosa. Este cachito de aquí es el tejido linfoide, como se puede ver. También la muscula y la longitudinal externa, que como pueden ver aquí, se ve un poco más gruesa porque está formando las tenias y cubierta por una serosa en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había dicho al principio, puede tener serosa o adventicia. Va a haber serosa en la parte donde están los mesos, en la parte posterior. Y pues esta es la que va a contener los apéndices epiploicos. Y
Y la adventicia va a estar en los sitios donde está en contacto directo con otras estructuras, o sea, en las partes retroperitoneales y el recto intrapélvico. La siguiente, por favor. Bueno, nada más aquí puse otra imagen donde se puede ver todas las capas en forma de dibujo y igual. El esquema. Ajá, en otro esquema. Bueno, están igual todas las capas. Muy Y bien. bueno, en cuanto al apéndice, va a tener las mismas capas que todo el intestino grueso, con la diferencia que va a tener mayor número de nódulos linfáticos, o bueno, van a estar más grandes. Como se puede ver en la imagen, pues es el número 3 en la imagen gris. Bueno, se me parece. Y en la otra, el número 4 van a ser los nódulos linfáticos. Como pueden ver, pues están muy grandes y va a cubrir la mayor parte de la pared. Bueno, es lo único más diferente del apéndice. Pues sí, Siguiente, por favor. pues sí, porque el apéndice, acuérdense que en su etapa intraembrionaria, bueno, su etapa intrauterina más bien, y en inicios de, de la vida extrauterina, del primer año de vida, pues juega un papel primordial para la protección, y por eso tenemos ese tejido linfoide que se acumula ahí en forma de nódulos en la lámina propia del apéndice, y eso nos va a ayudar a nosotros para que esté brindando defensa, porque acuérdense que en este momento se empieza a poblar el intestino grueso de toda la flora bacteriana que más adelante nos la van a describir en fisiología, y nos va a brindar esa defensa que se requiere en ese momento. Obviamente este tejido linfoide, la función defensiva va a ir evolucionando conforme vamos avanzando en nuestra edad, y finalmente ya en la etapa adulta pues llega a tener realmente una poca participación con respecto a la defensa que puede brindar. ¿Qué más, Mireya? Sí, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al recto y al conducto anal, va a variar también su mucosa y la submucosa. Principalmente porque va a tener menos glándulas intestinales y va a aumentar la cantidad de células caliciformes. Además van a aparecer las columnas anales o de Morgagni, que van a dar origen a las válvulas anales, cuya función es darle sostén y firmeza a las heces fecales. También van a tener 3 tipos de epitelio, dependiendo de la zona. Va a empezar tercio superior, pasando por un epitelio de transición en el tercio medio o zona de transición anal. Y por último, en el tercio inferior ya se va a convertir en epitelio estratificado plano escamoso y se va a llamar la zona escamosa. Y en cuanto a la submucosa, va a contar con un tejido conectivo denso y regular y también va a tener colágeno, junto con glándulas anales que van a secretar moco, esto para lubricar un poco la siguiente, por favor. Y por último, el ano va a tener, igual va a cambiar va a tener el epitelio plano estratificado queratinizado, y aquí ya va a tener más otro tipo de cosas que son folículos pilosos y glándulas sebáceas. Y aquí ya no va a haber tenias colónicas, como se ven en todo el intestino grueso. Y en cuanto a su muscular externa, lo que se va a engrosar para formar el esfínter anal interno, y ya en la parte externa, en el esfínter anal externo, pues ya va a ser cubierto por el músculo estriado del perine. De hecho, aquí en el esquema se ve, si ustedes lo pueden apreciar, si nos apoyan con el puntero, vean cómo desciende la pared del intestino grueso, de la ampolla rectal, y se engrosa en la parte inferior, ¿sí? Esa pared se engrosa aquí, no, arriba, hija, aquí, arriba, así como siguiendo las paredes que están descendiendo, ahí sí, esa pared, exactamente, va descendiendo y de repente se engrosa, ¿sí? Nos forma así como si fuera un labio, ¿sí? Exactamente.
Ese es el esfínter anal interno. Y por encima de este, hacia afuera, se ve cómo tenemos al esfínter anal externo, ¿sí? Es exactamente, ese es nuestro esfínter anal externo. También podemos apreciar aquí nosotros, por encima del esfínter anal externo, lateralmente en forma oblicua, se dirige hacia afuera. Ese es el músculo elevador del ano, ¿sí? Ese es el músculo, exactamente, ese es el músculo elevador del ano que nos va a ayudar en la rectificación de la angulación del recto, ¿sí? Porque el recto no le hace honor a su nombre, el recto no está recto, el recto realmente se encuentra con una angulación recargado sobre el sacro y obviamente sobre su última vértebra que es el coxis, se encuentra esa flexosidad. Sí, es una flexosidad que tiene aproximadamente unos 60 a 70 grados y que cuando se eleva el ano y se contraen los músculos pélvicos, esto nos va a ayudar a rectificar esa angulación y entonces vamos a tener que el recto, entonces ahora sí va a adoptar una posición más recta, como su nombre lo dice, aunque no llega a ser totalmente recto, ¿sí? Y es gracias a estos músculos. Ahora, decíamos, con respecto a los músculos que estábamos mencionando, el esfínter anal interno, ¿sí? Es de músculo liso visceral. Ese músculo liso visceral, obviamente, es involuntario, ¿de acuerdo? A diferencia del que estamos marcando en la parte externa, que es el músculo, que es el esfínter anal externo. De hecho, aquí nos están mostrando los tres fascículos que forman ese esfínter anal externo. Sí, tenemos un fascículo superior, un fascículo medio y un fascículo inferior que prácticamente ya está aquí rodeando a lo que vendría siendo abajito, hija, abajito. Es exactamente ese es el fascículo inferior de nuestro esfínter anal externo. Si ustedes se fijan, prácticamente está abarcando desde antes de que se forme el esfínter anal interno, la porción del cuerpo del esfínter anal interno y la porción inferior del esfínter anal interno. O sea, prácticamente lo está rodeando, lo está bordeando completamente. ¿Y esto por qué? Pues obviamente por lo que les decía, el primer esfínter es un esfínter involuntario. Ese, aunque nosotros no, digamos, no quiero que se abra, pues por acción vegetativa, por acción, por estimulación parasimpática, se va a abrir automáticamente este esfínter. Pero el esfínter anal externo, como es de músculo estriado, ese músculo estriado sí es voluntario y eso nos va a permitir a nosotros que aunque se haya abierto el esfínter anal interno, el esfínter anal externo nos va a permitir a nosotros mantener cerrado todavía ese canal rectal y obviamente el orificio anal para darnos tiempo a llegar al sitio donde tengamos que llegar para poder realizar la evacuación correspondiente. Obviamente esto que les estoy platicando ya es parte de la fisiología, pero es importante que lo veamos aquí y sobre todo en esta diapositiva que está magnífica, es preciosa esta diapositiva para ejemplificar lo que es el esfínter anal externo. Además de que aquí también nosotros podemos ver las columnas de Morgani, ¿verdad? Esas columnas de Morgani que nos van a formar en su porción inferior las columnas, las válvulas anales, ¿sí? Esas formas así en U que se están viendo al final de la columna de Morgani, esa es la columna de Morgani, esa que le están señalando ahorita, y en la parte inferior se ve una forma de U, ¿sí? Una saculación, esa saculación son las válvulas anales, ¿sí? Y en estas válvulas anales, curiosamente, aquí se van a formar, hay autores que les llaman nidos de golondrina. ¿Por qué? Porque se forma un repliegue mucoso y ese repliegue mucoso va a contener a las glándulas anales, secretoras de moco que van a servir para lubricar esta porción terminal de nuestro intestino grueso, ¿sí? Y eso va a permitir que al ser lubricado, ¿qué es lo que va a generar? Pues que la materia fecal pase libremente, ¿sí? Sin causar mayor daño en la última porción de nuestro recto,
¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar lubricado por el moco que está formando aquí en estos llamados nidos de golondrina, que en realidad pues son repliegues mucosos en los cuales vamos a encontrar esas glándulas anales, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más, Mireya? No, sería todo de histología. ¿Tienen alguna duda? O ¿Dudas, algo así. compañeros, chicos? ¿Preguntas que tengan que hacer o alguna aportación que quieran realizar? ¿No? No, 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 todo gracias. bien. Todo bien. Miren, qué curioso, yo pensé que íbamos a tener, por el número de diapositivas, pensé que nos íbamos a extender un poco más, pero qué bueno que vamos avanzando a buena velocidad. Si les parece bien, entonces, vamos a dar un pequeño receso, ¿les parece? Para poder ir a tomar nuestro café y Ver la fisiología. La siguiente, por favor. Bueno, ya con mi compañera Lau vieron un poquito de la anatomía del intestino, pero para poder ver la fisiología tenemos que tomar en cuenta su división funcional, que igual ya nos había mencionado Lau, se va a dividir en dos, en el hemicolon derecho o proximal y en el hemicolon izquierdo distal. El hemicolon derecho va a estar constituido por el ciego y el colon ascendente, y funcionalmente es donde se desarrollan los procesos de absorción y secreción de la flora bacteriana. Y en el hemicolon izquierdo, bueno, este va a estar constituido por el colon descendente, el colon sigmoide y el recto, y tiene como objetivos fundamentales el almacenamiento de las heces y la absorción final de agua, así como su transporte y, por último, su evacuación al exterior. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar hablando de la absorción de agua y electrolitos. La siguiente, por favor. Bueno, esta absorción se da atractiva tanto de sodio como de cloro. Esto es gracias al gradiente de potencial eléctrico que se crea, y esto se favorece debido a que las células son más estrechas que las del intestino delgado, y esto es lo que nos da la absorción de agua y electrolitos. Entonces, el mecanismo de absorción va a depender básicamente de 4 puntos: de la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a estar en la cara basal de la célula. Si lo puede señalarlo, está del lado derecho, en la ley. Otro de los mecanismos va a estar el canal de sodio electrogénula. También tenemos las uniones estrechas de las células impermeables al sodio. Y por último, la bomba de ácidos grasos de cadena corta. En palabras simples, el sodio va a ser transportado desde el citoplasma hacia el espacio intercelular por la bomba sodio-potasio ATPasa. Y bueno, que como ya dije, va a estar situada en la membrana basolateral de la célula. Esto va a impedir que el sodio regrese hacia la luz, va a hacer que el agua sea arrastrada hacia el espacio intercelular. Para que primeramente el sodio pueda llegar al espacio intersticial, debe entrar desde la luz de la célula, desde la luz del tubo, perdón. Por medio de los canales de sodio electrogénicos, va a entrar este sodio sin intercambiarse por otro ion y por otro mecanismo que va a ser el intercambiador de sodio e hidrogeniones. Si lo señala, luego está ahí mismo, ahí donde está el puntito de sodio, va a entrar a la célula, lo que va a generar que es una alcalinización intracelular, y esto a su vez va a provocar la eliminación de bicarbonato en la parte de abajo donde está el puntito rosa, la eliminación de bicarbonato hacia la luz, intercambiándolo por cloro por medio de un intercambiador cloro-bicarbonato. ¿Eso sí se entendió? Sí, realmente si ustedes se dan cuenta, este mecanismo no es exclusivo de intestino grueso. De hecho, este intercambio de iones, este intercambio de agua, bueno, de todos los nutrimentos, es muy parecido al que vimos en el intestino delgado. Es muy parecido también al intercambio que se lleva a cabo desde el estómago, que ya empezamos a tener pequeñas porciones de absorción. Entonces, realmente es un mecanismo de absorción que se comparte
por todas las células absortivas de nuestro tracto digestivo, empezando desde el estómago hasta las últimas porciones del intestino grueso. Entonces, realmente, pues esto nos sirve de recordatorio para ver cómo se está absorbiendo el sodio, cómo se está absorbiendo el cloro, cómo pasa a través de nuestro torrente sanguíneo por esa bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿sí? Como el agua también, fíjense que aquí el agua, aunque todavía no nos lo menciona, pero ya nos está poniendo en el esquema, que está ingresando el agua, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, y toda el agua que nos dijeron que circula en el intestino, en el tracto digestivo, que son 9.3 litros al día, toda esa agua se absorbe a través del tracto, del epitelio del tracto digestivo, pues sí se absorbe. Sí, y vamos a ver que en su totalidad la mayor parte de esta no se absorbe a través de las células, sino se absorbe a través de las uniones desmosómicas, que aquí también nos están marcando esas uniones desmosómicas. Si ustedes ven, está la célula coloreada de azul y vemos esas pequeñas estriaciones entre célula y célula que nos están marcando lo que son las uniones desmosómicas. Aunque aquí nos marcan que el agua entra a través de la célula, en realidad únicamente aproximadamente un 30-40% es la que entra a través de la célula por este mecanismo de difusión simple. La mayor parte del agua pasa a través de las uniones desmosómicas a los espacios intersticiales, y de ahí del espacio intersticial puede seguir dos caminos: o se va al capilar sanguíneo o se va al capilar linfático para formar parte de ese ultrafiltrado de plasma que es la linfa, ¿verdad? Entonces, este esquema está muy, muy bonito también para poder ejemplificar ese intercambio de iones que hay, porque no nada más hay absorción, sino también acuérdense que hay secreción de iones hacia el exterior, hacia la luz de nuestro tubo digestivo. ¿Qué más, Mireya? ¿Eras Mireya la que estaba hablando? Perdón, ya no me fijé. No, Berenice. Bere, perdón, Bere. Sí. ¿Qué más, Bere? Bueno, como dijo usted, eso era un poquito más de repaso porque ya lo hemos estado viendo en varias exposiciones. Entonces nos vamos a ir al siguiente punto. Por favor, la siguiente, que es de almacenamiento. Bueno, el intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día, y cuando esa cantidad aumenta o disminuye a causa de la válvula ileocecal o debido a la secreción del propio intestino grueso, se pueden presentar dos situaciones. Pero antes de pasar a eso, como ven en la imagen de la derecha, en el intestino grueso únicamente va a haber absorción de agua y va a haber excreción de materia orgánica, que estoy a la siguiente, por favor. Y bueno, esto de los cambios de cantidad me refiero a lo que es la diarrea y el estreñimiento. En cuanto a la diarrea, que va a ser la imagen de la izquierda, va a haber un exceso de motilidad, lo que va a reducir la absorción, es decir, que va a pasar la materia va a pasar de una forma muy rápida, por así llamar, y no va a dar oportunidad de que pueda haber una absorción correcta de agua. Entonces esto va a producir la diarrea o las heces blandas. Y en cuanto al estreñimiento, que es la imagen de la derecha, aquí va a haber una mala movilidad, lo cual va a aumentar la absorción, y un transverso, lo cual va a producir estreñimiento. En la otra imagen, la de abajo, ándale ahí. Ahí lo que va a pasar básicamente es que, digamos, se va a absorber agua de más, lo que va a dejar que las heces sean demasiado secas y sean duras y puedan causar el estreñimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, nos vamos a ir ahora a los componentes de la materia fecal. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos unos 100 gramos de heces, pero esto va a ser muy variable de una persona a otra, e incluso en la misma persona de un día a otro puede variar de acuerdo a la dieta y a otros hábitos defecatorios. Bueno, tenemos que 3/4 de su composición van a ser de agua y 1/4 va a estar compuesto de materia sólida. Básicamente va a ser la fibra insoluble como la celulosa o la fibra soluble como pueden ser las pectinas.
Aquí la insoluble no es digerible por la flora colónica y va a arrastrar agua. La fibra soluble va a ser digerible principalmente en el colon derecho, que ya vimos que pues, su principal función es de absorción. La siguiente, por favor. Y bueno, a su vez, esta parte donde hay componentes de materia sólida va a contener un 30% de bacterias muertas, de un 10 a 20% de grasas, otro 10 a 20% de materia inorgánica, del 2 al 3% de proteínas, mientras que el 30% restante va ya sea de componentes secos del jugo digestivo, como lo son los pigmentos biliares y algunas células epiteliales desprendidas. También va a haber expulsión de gases. Más del 99% de estos gases van a ser correspondientes al nitrógeno y al oxígeno, que se dan por difusión pasiva desde el torrente sanguíneo. Y también vamos a tener gases como el anhídrido carbónico, el hidrógeno y el metano, que se van a dar principalmente por fermentación bacteriana. Entre estos gases, aquellos gases expulsados por el recto, que van a estar compuestos de azufre como metanotioles y dimetilsulfuros. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos las características normales de las heces. Y bueno, en cuanto a estas características, tenemos que van a presentar un color pardo debido a la estercobilina y a la urobilina, que son componentes propios de la bilirrubina. Y su olor se da a consecuencia de los 100. Y bueno, este olor también va a depender de la flora bacteriana de cada individuo. Entonces, aquí les puse un cuadrito donde vienen otros elementos, por ejemplo, del color ya mencioné que en el adulto va a ser marrón y en los lactantes llega a ser de un color amarillento. En cuanto a su consistencia, debe ser blandas, semisólidas y húmedas. Su forma debe ser cilíndrica con un diámetro aproximado de 2.5 centímetros. Y su cantidad va a variar con la dieta, pero más o menos en cuanto a su olor, les había mencionado que va a estar afectado por la dieta y por la propia flora bacteriana de cada persona. Y bueno, la constitución son los componentes que ya mencioné, que van a ser pequeñas cantidades de alimentos sin digerir, la mezcla de bacterias muertas y células epiteliales, así como grasa, proteínas y pigmentos biliares y materia orgánica. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la flora intestinal. La siguiente, por favor. En el colon absorbente va a poseer numerosas bacterias que van a digerir pequeñas cantidades de células, con lo que van a aportar algunas calorías adicionales al organismo y además van a existir sustancias que se forman como consecuencia de la actividad bacteriana, como lo son la vitamina K, que nos ayuda a tener una coagulación adecuada, y de la vitamina B12, la tiamina, la riboflavina y de otros gases que ya había mencionado antes que van a contribuir a las flatulencias. Estos gases van a ser el... Y la siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, me faltó mencionar un poquito de la flora bacteriana, que ya nos había mencionado también el doctor, que estas bacterias van a ejercer acciones benéficas para el organismo de manera metabólica, protectora y también inmunomoduladora. Y bueno, en gran parte la acción metabólica de la flora intestinal que ya mencioné, va a ser lo de la producción de algunas sustancias como las vitaminas y las bacterias van a fermentar los sustratos no digeridos, recuperando la energía proveniente de ellos y van a generar estas sustancias que ya les mencionaba. La presencia de esta microbiota intestinal tiene un efecto protector ya que va a impedir la colonización y el desarrollo de bacterias patógenas y además dicho efecto va a desempeñar una función importante en el desarrollo del sistema inmunitario digestivo. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la motilidad colónica. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, como ya había mencionado, ya habían mencionado, el colon va a ser un reservorio para los residuos de los alimentos que no pueden absorberse o digerirse.
La actividad motora del colon va a ser uno de los aspectos más importantes de su fisiología, ya que es la que regula el contacto de los residuos con la flora bacteriana y sobre todo porque va a ser la encargada de almacenar las heces y de regular la forma adecuada de la expulsión de estas. Eh, Esta motilidad va a ir disminuyendo su velocidad en cada de agua, electrolito y de otros minerales. Va a ser variable la cantidad de solutos y solventes en la materia fecal, de acuerdo a cada persona, existiendo algunas variaciones, como ya había mencionado, que va a ser el intestino diarreico o espástico. Y bueno, en la imagen les representé como con unas flechitas. Por ejemplo, tenemos que en el ciego y en el colon ascendente van a ser más flechitas. Eso quiere decir que, digamos, en estos segmentos va a ir pasando de manera más rápida la materia, mientras que ya, por ejemplo, en el colon sigmoides o en el recto vemos que va a ser a una velocidad muy lenta e incluso la defecación se va a dar hasta que se tenga. La siguiente, por favor. Y bueno, otro factor importante para la motilidad intestinal, vamos a tener a la válvula ileocecal. Esta válvula va a restringir el flujo de contenido colónico y de bacterias hacia el ileón. Y bueno, en este caso las valvas de la válvula van a sobresalir hacia la luz del ciego. En la imagen de la izquierda, ándale ahí, por lo que se van a cerrar con fuerza, con exceso de presión en su interior. Y los últimos centímetros de la pared del ileón, del otro lado, un poquito, ándale, ahí más o menos, van a poseer una gruesa capa muscular circular llamada esfínter ileocecal, y esto va a reducir la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego, excepto cuando acabamos de comer, ya que la resistencia de la válvula ileocecal al vaciamiento prolonga la permanencia del quimo en el ileón. Y bueno, tenemos que al final van a llegar al ciego de unos 1500 a 2000 mililitros de quimo. Digamos que en palabras más sencillas se va a mantener cerrado siempre y cuando la presión o bueno, los componentes irritables estén del lado del ciego, y se va a mantener, bueno, se va a abrir en caso contrario de que estas presiones sean mayores en el ileón. Así que Aquí, aquí cabe mencionar una situación. Esto que nos está mencionando ahorita Bere, con respecto a que permanece cerrado, permanece abierto, esta regulación, ¿quién la va a estar ejerciendo? Inicialmente siempre va a haber un estímulo parasimpático y simpático, obviamente. ¿Quién nos va a mantener cerrada esa válvula? ¿Quién nos va a mantener cerrado ese esfínter, ileocecal? Pues nos lo va a estar manteniendo cerrado lo que es la estimulación simpática. Inicialmente, cuando llega el impulso parasimpático, también nos lo va a abrir parcialmente, pero ese es un impulso que es de corta duración y es fugaz, ¿sí? ¿Quién nos la va a estar regulando en mayor proporción y principalmente para este flujo de paso de kilo del intestino delgado hacia intestino grueso? ¿Y quién va a evitar que haya reflujo fecal hacia el ileón? Pues esto va a estar dado por una estimulación hormonal. ¿Recuerdan qué hormona es la que se encarga de regular este esfínter ileocecal y esta válvula ileocecal? ¿Alguien lo recuerda? ¿Es la gastrina? Exactamente, es la gastrina. Se los hago que lo recuerden. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta de examen, no nada más de las funciones de la gastrina, sino también de aquí, de la función colónica, también que juega un papel fundamental para continuar con nuestro proceso de absorción y luego de almacenamiento y putrefacción de ese kilo que ya no es utilizable, que ya no es útil para el organismo. ¿De acuerdo? Adelante, Bere. sí. Bueno, la siguiente. Y bueno, continuando con la motilidad intestinal, ahora vamos a ver los tipos de movimiento. Y vamos a tener de dos tipos. Primero los de mezcla o segmentación, que van a incluir contracciones de baja amplitud y a veces van a ser simultáneos en peristáltico o antiperistáltico a lo largo de cortos segmentos, y estas contracciones de segmentación lo que va a hacer mezclar el contenido del colon
y al ponerse en contacto con una mayor parte del mismo, con la mucosa, va a facilitar la absorción. Las ondas peristálticas van a impulsar el contenido intestinal hacia el recto. Y bueno, les había dicho que también pueden ocurrir algunas ondas antiperistálticas leves. Y bueno, ahí en la imagen pues vemos como con diferentes colores la materia. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los movimientos que va a tener el colon van a ser los movimientos de contracción de acción en masa, que van a incluir contracciones de alta amplitud. En ella hay contracción simultánea de músculo liso en grandes zonas confluyentes que van a desplazar el material de una porción del colon a otra, y esto va a ayudar a la defecación. Estas contracciones se dan de 1 a 3 o incluso de 2 a 5 en 24 Muy bien. horas. Es que se den cada vez que nosotros ingerimos alimento, que normalmente lo hacemos 3 veces al día, en el desayuno, la comida y la cena. Ujú. Eh, y bueno, esto va a estar dado por el reflejo gastrocólico, que es Sí. cuando las paredes del estómago se van a distender, y esto va a dar un reflejo vagovagal que llega al intestino grueso, principalmente al marcapasos colónico, que va a estar ubicado en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal del colon transverso. Que Y es el esto va a esfínter de estar Cannon. Perdón, perdón la interrupción. Este se llama esfínter de Cannon o esfínter colónico, como lo está diciendo ahorita Bere, ¿sí? Ese esfínter, ay, perdón. Es de marcapasos. Y es un marcapasos combinado que va a tener estimulación tanto vagal como del plexo sacro. Acuérdense que aquí a este nivel es donde se va a dar el reforzamiento de la estimulación parasimpática, tanto porque termina la inervación vagal como porque inicia esa inervación del plexo sacro por las raíces S2, S3 y S4. Muy bien. Adelante, Bere. Perdón por la interrupción. No se preocupe. Y bueno, les decía, ay, bueno, bueno, que este reflejo gastrocólico lo que va a ser estimular los movimientos en masa del colon. Y bueno, aquí es importante señalar que aunque en adultos lo normal es que sean de 1 a 3 veces en 24 horas, en los bebés llega a ser de hasta 7 o 8 veces, porque pues ellos comen más veces en el día y pues este reflejo se da en más ocasiones. Ujú. Colon van a estar coordinados por el ritmo electrónico básico del colon, y la frecuencia de esta onda es de 2 por minuto en la válvula ileocecal hasta 6 por minuto en el colon sigmoides. Y bueno, es lo que ya les había mencionado hace un ratito, que conforme va progresando a la porción distal del intestino grueso, se va a ir haciendo más lenta esta progresión. Y la siguiente, por favor. Y bueno, estos movimientos van a ser dependientes del tipo de alimentación, del consumo de agua y de los hábitos defecatorios de cada persona. La siguiente, por favor. Bueno, y ya por último les voy a hablar sobre la defecación. La Ujú. siguiente, por favor. Bueno, aquí la defecación es un mecanismo reflejo que va a permitir la evacuación de las heces. De inicio o contención puede ser modificado de forma voluntaria. La defecación comienza cuando los movimientos del colon hacen avanzar el contenido fecal y distienden el recto. Y esto va a producir la sensación y el deseo de defecar. Cuando la persona considera que la defecación es apropiada, entonces va a iniciarse el reflejo, adoptando la postura más adecuada, que va a ser en cuclillas, y la defecación se inicia con una maniobra de Valsalva que va a aumentar la presión intraabdominal e intrarrectal, el esfínter anal interno, y una relajación voluntaria de los músculos puborectal y anal externo. Estos fenómenos van a producir un alineamiento del canal rectal y anal y el gradiente de presión, generando que se impulsen las heces hacia el exterior. De manera intrínseca va a estar ligados al fenómeno de la defecación y que van a ser muy importantes. Vamos a encontrar los mecanismos fisiológicos de la continencia. Esta continencia va a depender de la acción de reservorio del sigma y del colon descendente, unido a la actividad motora propia del recto. Esto va a hacer que este permanezca vacío la mayor parte del día. Sin embargo, cuando se produce el llenado rectal, van a existir mecanismos para contener la defecación.
como la contracción voluntaria de los músculos tuborrectal y anal externo, que va a mantener la angulación anorrectal y van a cerrar el canal anal. Aunque estos solo pueden mantenerse por pocos minutos, y en forma paralela el recto va a ser capaz de relajarse para adaptarse al volumen y acomodarlo. Y ambas respuestas en conjunto van a permitir que en la mayoría de las ocasiones podamos diferir la defecación hasta que ésta sea conveniente, lugar adecuado para realizarla. Muy Y bien. creo que ya esto. Muy bien, ¿se acuerdan que les había mencionado? Gracias, muy buena presentación. ¿Se acuerdan que les había platicado eso de que el recto no es tan recto como su nombre lo dice y que si me regresas la diapositiva anterior, ahí vean cómo prácticamente nuestro recto se encuentra sentado sobre lo que es la cara interna de lo que es el sacro, ¿sí? Y exactamente donde tenemos nuestro coxis, pues ahí vemos cómo se forma esa angulación que casi llega a ser de 90 grados, si se fijan ustedes. Entonces, esta angulación, pues, nos va a servir para mantener la continencia rectal, o sea, para permitir que tengamos un momento más de almacenamiento de ese materia fecal. Por eso tanto nuestro ampolla rectal como en nuestros sigmoides, tiene una capacidad muy, muy amplia de elasticidad para poder de esta manera poder tener ese almacenamiento parcial que se presenta. Recuerden que también no es el único lugar donde tenemos almacenamiento también en el estómago, pero ahí todavía es porque llevamos a cabo el proceso de digestión. Aquí vamos a llevar a cabo el proceso de defecación y algo importante que debemos de recordar es que acuérdense que le estábamos mencionando hace rato con respecto a la absorción, todas nuestras células del tracto digestivo, incluso hasta aquí, hasta llegando al canal anal, todavía tenemos nosotros ahí la capacidad de seguir absorbiendo, de tal manera que si nosotros estamos conteniendo ese reflejo de la defecación todas las veces que se llega a presentar, ¿sí? Entonces, lo que estamos generando es que también nuestra materia fecal se siga deshidratando y al seguirse deshidratando, llega a formarse en esta angulación, en esta porción terminal de la ampolla rectal, donde está formando específicamente esa angulación, llega a haber en ocasiones formaciones de piedras fecales, de fecalitos, ¿sí? Y la única manera de desimpactar al paciente, de quitar esa obstrucción que tenemos en la ampolla rectal, pues es digitalizando al paciente, o sea, no dándole digitales, sino que digitalizando quiere decir manipulando con el dedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar un pequeño masaje anal para ir relajando el esfínter y después de dar ese masaje anal, se introduce muy, muy cautelosamente el dedo para poder llegar hasta la angulación de donde está en las piedras y en esa región exactamente. Y vamos a traccionar con nuestros dedos esa piedra para poderla desimpactar y poder permitir que haya paso del resto del bolo fecal que está almacenado tanto en sigmoides como en la ampolla rectal. Algún fisiólogo en algún momento, creo que fue en el Meyer donde lo leí, mencionaba que en cada acto de la defecación, ¿sí? El impulso de las ondas peristálticas en masa, que son características de intestino grueso, ¿sí? En ningún otro lado se presenta, como le estaban mencionando hace un rato. Esas ondas peristálticas en masa son promotoras de que se lleve a cabo el reflejo de la defecación. Sí, y estas se inician a partir de ese marcapasos que les mencionó Bere, que está a nivel de esos 2 tercios proximales del colon transverso con el tercio distal de colon transverso, ahí donde hay ese reforzamiento del parasimpático, ahí encontramos ese marcapasos, y al ser estimulado no únicamente por la estimulación parasimpática, también por estimulación hormonal, la gastrina también nos ayuda aquí a promover ese movimiento. Y entonces mencionan, creo que sí fue en el Meyer en el que lo leí, que
ese efecto de la onda peristáltica en masa es tan intenso, tiene tanta fuerza que puede ayudar a evacuar incluso no únicamente recto y sigmoides, sino que si tenemos proceso de almacenamiento todavía en el colon descendente, puede evacuar desde el ángulo cólico izquierdo, colon descendente, sigmoides y el recto en su totalidad. Fíjense la fuerza de contracción que puede llegar a tener esas zonas peristálticas en masa. ¿Sí? Es bastante, bastante intenso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna aportación que quieran hacer? Les voy a pedir de favor, ahorita Bere les estuvo diciendo durante el reflejo de la defecación, durante el acto de la defecación que se está llevando a cabo, hay eventos que son digestivos y eventos que son extradigestivos. ¿Sí? Por ejemplo, el que nosotros contengamos la respiración, que se cierre la glotis y que se abatan los diafragmas, son eventos extradigestivos, ¿sí? Al igual que el que generemos presión con nuestro abdomen para generar lo que es el pujo, pues también es un evento extradigestivo. Entonces les voy a pedir de favor que ustedes enumeren en casita y me lo manden a mi correo individual, no por equipos, individual, que pongan cuáles son los eventos extradigestivos que están ocurriendo y cuáles son los eventos digestivos que están ocurriendo para el acto de la defecación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Todo bien. Todo, doctor. Todo bien.